Clara corría con todas sus fuerzas. Sus pequeñas piernas apenas alcanzaban a mantener el ritmo. «Están golpeando a mi madre», gritaba con el corazón desbordado de miedo. Un grupo de motociclistas, reunidos bajo la sombra de un viejo árbol, se detuvo al escucharla. Diego, el líder del grupo, frunció el ceño. Nunca había visto a una niña tan asustada, y su instinto de protección se activó instantáneamente. El ruido de las motocicletas se desvaneció en el aire pesado de la tarde. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Diego acercándose a la niña. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, apuntó hacia una casa al final de la calle. La casa era pequeña, con pintura descascarada y un jardín descuidado, un reflejo de la vida que llevaban. «Rápido, por favor», suplicó. Los motociclistas intercambiaron miradas. Algunos dudaban, otros ya estaban subiendo a sus motos. Diego, sin embargo, sintió que debía hacer algo. Recordó su propia infancia, marcada por el caos y el dolor. Su madre había sido una mujer fuerte, pero también había enfrentado sus demonios. Las peleas en casa, el grito de su nombre en medio de la noche, lo llevaban a un lugar oscuro que deseaba olvidar. Por un momento, se preguntó si ayudar a Clara lo haría enfrentar sus propios miedos. «Vamos», ordenó, y se subió a su moto. «Si lo que dice es cierto, no podemos quedarnos aquí». A medida que se acercaban a la casa, el ambiente se tornó más tenso. Clara miraba hacia atrás, asegurándose de que los motociclistas la siguieran. «No quiero que le pase nada», murmuró, recordando momentos en los que su madre había sido su refugio en un mundo hostil. Sin embargo, cada vez que su madre se encontraba con un nuevo compañero, la alegría se convertía en angustia. Al llegar a la puerta, Diego se detuvo. «¿Estás segura de que quieres entrar?», le preguntó a Clara, quien asintió con la cabeza, decidida a no dejar que su madre sufriera más. Con una respiración profunda, Diego empujó la puerta. El crujido resonó en el silencio. Dentro el caos era palpable. Una figura masculina estaba de pie, gritando a su madre, quien estaba acurrucada en el suelo, su rostro lleno de miedo y desesperación. «Sal de aquí, no te quiero ver más», le gritaba el hombre. Clara sintió que su corazón se rompía al ver a su madre en esa situación. Diego dio un paso al frente. Su presencia imponente hizo que el hombre se detuviera. «Suéltala», ordenó, su voz resonando con autoridad. El hombre se volvió, sorprendido por la llegada de los motociclistas. Clara observaba, paralizada entre el deseo de proteger a su madre y el temor de lo que podría suceder. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el hombre. La ira en su voz era palpable. Diego mantuvo su mirada firme, sin retroceder. «No te importa quiénes somos. Lo que importa es que dejes de hacerle daño». Mientras la tensión aumentaba, Clara recordó el secreto que había guardado por tanto tiempo. Su madre había estado luchando contra un abuso que había comenzado mucho antes de que ella naciera. Era un ciclo que parecía no tener fin. Clara sabía que al revelar la verdad podría cambiarlo todo, pero la incertidumbre la paralizaba. La situación se tornó aún más crítica. El hombre, acorralado, empezó a retroceder, pero su mirada estaba llena de rencor. «Esto no se queda así», murmuró, mientras tomaba su chaqueta y salía de la casa. Clara sintió un alivio momentáneo, pero la sombra de su secreto aún la seguía. Diego se agachó junto a Clara y le preguntó: «¿Estás bien? ¿Hay algo más que debamos saber?». Ella lo miró, su voz temblorosa pero decidida. «Mi madre, ella no es solo una víctima. Hay cosas que no sabe, cosas que podrían ayudarla». Diego sintió que las palabras de Clara resonaban en su interior. Había algo más en esa historia que debía descubrir. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Diego aceleró la moto, sintiendo el viento en su rostro. Clara, sentada detrás de él, apretaba su cintura con fuerza. Su corazón latía rápido, no solo por la velocidad, sino por el temor que le había contado en la calle. «Mi madre está en peligro», había gritado. Esa frase resonaba en la mente de Diego mientras se acercaban a la casa de Clara. Al llegar, un grupo de hombres estaba reunido en la entrada y el sonido de gritos y golpes se escuchaba desde adentro. Diego no dudó. Saltó de la moto y se acercó rápidamente. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, su voz grave resonando en el aire tenso.
Uno de los hombres se volvió hacia él, mostrando una sonrisa burlona. ¿Qué te importa, amigo? Esto no es un juego. Diego no podía ignorar el miedo que había sentido de niño, cuando su propia madre había sido víctima de la violencia. Recordó las noches en las que se escondía bajo la cama, oyendo gritos y llantos. No puedo dejar que esto suceda, pensó, mientras su mirada se endurecía. No de nuevo. Clara, al ver a los motociclistas, sintió una mezcla de esperanza y temor. Sabía que su madre había estado en problemas, pero no había imaginado que llegaría a este punto. En su mente, una verdad oscura emergía, una revelación que había mantenido oculta durante años. Algo en el pasado de su madre la había llevado a esta situación. Ella nunca me lo dijo, murmuró para sí misma, mientras observaba a Diego confrontar a los hombres. Diego, con la fuerza de su pasado, se acercó al grupo. «Déjenla en paz», gritó, su voz resonando con autoridad. Los hombres se miraron, sorprendidos por el atrevimiento del extraño. «¿Y qué si no lo hacemos?», respondió uno de ellos avanzando hacia Diego con una actitud amenazante. Clara sintió que su corazón se detenía. «¡Detente!», gritó sintiéndose impotente. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y la madre de Clara apareció, visiblemente golpeada pero aún de pie. «No, no, déjenlos en paz», exclamó, tratando de proteger a su hija con su cuerpo. Diego se detuvo sintiendo un torbellino de emociones. La mujer que veía frente a él era un reflejo de su propia madre, una figura de lucha y sacrificio. Los hombres rieron, pero Diego no se dejó intimidar. «No eres nadie para hacerle daño», dijo, sintiendo que su infancia regresaba a él con cada palabra que pronunciaba. «Hoy, esto termina». Clara, con lágrimas en los ojos, miró a su madre y luego a Diego. «Esos hombres no son solo hombres, son parte de su pasado», gritó. La revelación hizo eco en el aire. Diego miró a Clara, preguntándose qué significaba eso, pero no había tiempo para preguntas. Necesitaba actuar. Mientras los hombres se acercaban, él hizo una señal a sus compañeros motociclistas. En segundos, el ambiente cambió. Los motociclistas, con sus motos rugiendo, se alinearon detrás de Diego formando un muro de protección. «Esto no es solo un enfrentamiento físico», pensó Diego. «Es una lucha por la verdad». Clara sintió el peso de su secreto. Su madre había estado involucrada en un negocio turbio, pero nunca había querido que su hija lo supiera. «Todo esto es mi culpa», pensó, sintiendo que el dolor de la traición la atravesaba. Sin embargo, en medio de la tensión, se dio cuenta de que debía hablar. «Mamá, dímelo todo», exigió, su voz temblando. La madre de Clara, con lágrimas en los ojos, miró a su hija y luego a Diego. «No puedo creer que esto esté sucediendo», murmuró antes de caer de rodillas. «Lo oculté para protegerte, pero ahora entiendo que la verdad debe salir a la luz». Diego, sintiendo el peso de la situación, supo que no solo estaban luchando por la madre de Clara, sino también por su propia redención. «Vamos a cambiar esto», dijo, mientras los hombres comenzaban a retroceder, sintiendo que habían perdido el control. La verdad era más poderosa que la violencia. Ese momento se volvió un punto de inflexión. La revelación del secreto comenzaba a desenredar la maraña de mentiras que había mantenido a Clara y su madre cautivas durante tanto tiempo. Diego sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. «No estás sola», le dijo a Clara, ofreciéndole una mano. «Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber qué sucede a continuación, deja tu like ahora». Los motociclistas llegaron a la casa de Clara con el rugido de sus motores resonando en el aire. La escena que se presentaba ante ellos era caótica. Un grupo de hombres la rodeaba, mientras su madre, Elena, estaba en el suelo con el rostro lleno de miedo y lágrimas. Clara, al ver la violencia, sintió como si su corazón se detuviera. «¡Suéltala!», gritó, corriendo hacia la escena, pero Diego la detuvo con una mano en el hombro. «Es peligroso, Clara. Debemos ser estratégicos», le dijo, notando la desesperación en sus ojos. Sin embargo, la niña no podía quedarse quieta. La imagen de su madre siendo golpeada la llenaba de ira y confusión. Con cada grito que escuchaba, su determinación crecía. «Están golpeando a mi madre»,
exclamó con todas sus fuerzas. Los motociclistas, al ver la situación, decidieron actuar. Sin esperar más, se lanzaron hacia adelante, mientras Diego se mantuvo al lado de Clara, protegiéndola. «Confía en mí, lo resolveremos», le susurró, aunque él mismo no estaba seguro de lo que iba a suceder. La confrontación fue feroz. Los hombres se dieron cuenta de que no estaban solos. Uno de ellos, con un rostro marcado por cicatrices, se giró y desafió a los motociclistas con una mirada amenazante. «¿Quiénes creen que son? No se metan en lo que no les importa», dijo mientras Elena intentaba levantarse, temblando de miedo. Diego, con su voz firme, respondió: «No vamos a permitir que le hagan daño. Suéltela ahora». La tensión era palpable, el aire cargado de amenazas y promesas de violencia. Clara observaba, comprendiendo que la situación era más compleja de lo que había imaginado. Mientras los hombres discutían, recordó las palabras de su madre sobre el pasado oscuro que había estado ocultando. «Ella no es solo una madre», pensó Clara. «Hay cosas que no sé, cosas que nunca quise saber». En ese instante, se dio cuenta de que su madre había vivido una vida llena de secretos. ¿Qué había hecho para atraer a esos hombres? La confusión y la traición se mezclaban dentro de ella. Diego, notando el estado de Clara, la tomó de la mano y le dijo: «No pienses en el pasado ahora. Lo más importante es que tu madre esté a salvo». Pero Clara no podía dejar de preguntarse qué había llevado a su madre a esa situación. Finalmente, los motociclistas lograron deshacerse de los agresores, pero la victoria se sintió amarga. El grupo de hombres, aunque derrotado, dejó una sombra de inquietud. Clara corrió hacia su madre, la abrazó con fuerza, pero la alegría del reencuentro se desvanecía rápidamente al ver el dolor en el rostro de Elena. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó Clara, su voz temblando, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Elena, con la mirada llena de arrepentimiento, respondió: «Quería protegerte, Clara. Mi pasado está lleno de decisiones que no puedo cambiar». Diego, sintiendo la tensión en la atmósfera, se acercó y se convirtió en un apoyo silencioso para Clara. La madre, con una voz entrecortada, continuó: «Esos hombres son parte de un capítulo oscuro que intenté dejar atrás. Pensé que estaba a salvo». Clara sintió un nudo en el estómago. La verdad era más complicada de lo que había imaginado. «¿Y si no puedo perdonarte?», murmuró. Diego, viendo el conflicto interno de Clara, le dijo: «A veces el perdón es más para nosotros que para los demás, pero es tu decisión». Las palabras resonaron en la mente de Clara, creando un torbellino de emociones. ¿Debería perdonar a su madre por las mentiras que habían construido una barrera entre ellas? La noche caía y el silencio se instaló entre ellos. Clara sabía que debía tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La lucha por entender su propia historia apenas comenzaba, y la verdad detrás del sufrimiento de su madre la llevaría a un camino inesperado. Clara respiró profundamente después de salvar a su madre, Elena. La escena aún resonaba en su mente. Los hombres brutales, la desesperación en los ojos de su madre y la furia que había sentido al enfrentarlos. Ahora, con la adrenalina disminuyendo, se encontraba en un cruce emocional. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», preguntó Clara a su madre, que estaba sentada en la sala, visiblemente temblando. La mujer, con lágrimas en los ojos, no supo qué responder. Había ocultado su pasado para proteger a su hija, pero las mentiras habían cobrado vida de maneras que nunca había anticipado. Diego, que había estado a su lado durante toda la crisis, se convirtió en su confidente. «El perdón no es fácil, Clara. A veces, las personas mienten por miedo, no por maldad», le dijo mientras ambos caminaban por el parque, buscando un poco de paz. Clara miró a Diego sintiendo el peso de sus palabras. «Pero, ¿cómo puedo perdonarla? Me ha mentido toda mi vida», me exclamó sintiendo la frustración arder dentro de ella. Diego se detuvo mirándola a los ojos. «Perdonar es un regalo que te haces a ti misma. No significa que apruebes lo que hizo, solo que eliges no dejar que eso te consuma». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un color anaranjado intenso. Clara sintió el calor del momento, pero su mente estaba en conflicto. ¿Y si ese hombre vuelve? ¿Qué pasa si hay más secretos? Diego tomó un respiro profundo
intentando encontrar las palabras adecuadas. A veces el pasado nos persigue, pero enfrentarlo puede ser liberador. Tienes el poder de decidir cómo manejar tu vida, Clara. Esa noche, Clara no pudo dormir. Su mente se llenaba de imágenes de su madre y de los hombres que la habían atacado. Las preguntas la atormentaban. ¿Debería intentar reconstruir su relación o buscar justicia? Mientras pensaba, recordó una conversación que había tenido con su madre años atrás. Las cicatrices del pasado nos hacen fuertes, le había dicho. Clara decidió que necesitaba respuestas. Al día siguiente, se reunió con su madre. Necesito entender, ¿por qué no me dijiste nada sobre ellos? ¿Qué tipo de vida llevaste antes de que yo naciera? Su madre la miró, los ojos llenos de dolor. Clara, era un mundo oscuro. Hice lo que creí necesario para protegerte. En un momento de vulnerabilidad, su madre le mostró una foto antigua. Era una imagen de una joven, su madre, junto a un grupo de motociclistas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Uno de ellos, uno de los que me atacó, está en esta foto. ¿Quién es? Su madre bajó la mirada, incapaz de responder. La revelación cayó como un peso sobre Clara. Diego, al enterarse de esto, la advirtió. Debemos tener cuidado. La verdad puede ser más complicada de lo que imaginamos. A medida que Clara navegaba por este mar de emociones, se dio cuenta de que el perdón no sería sencillo. La conexión de su madre con esos hombres la llenaba de confusión. ¿Cómo puedo perdonarte si estás ligada a ellos? La relación entre madre e hija se tornó tensa. Cada conversación se convertía en un campo de batalla emocional. Clara se sintió atrapada entre el deseo de justicia y la necesidad de entender. En sus momentos de soledad, las palabras de Diego resonaban en su mente, recordándole que cada persona tiene un pasado que moldea sus decisiones. Finalmente, Clara tomó una decisión. Se preparó para confrontar a su madre una vez más, llena de determinación. Voy a buscar justicia, pero también quiero entender tu historia. Necesito saber la verdad completa, dijo con firmeza. Su madre asintió lentamente, sabiendo que el camino hacia la redención sería largo y doloroso. Mientras se abrazaban, Clara sintió que, al menos, un pequeño puente se había construido entre ellas, pero en el fondo sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Clara se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Su madre, Ana, entró en la sala, con la mirada perdida en sus pensamientos. La tensión entre ellas era palpable, como un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. Clara había decidido confrontar a su madre sobre los secretos que habían estado ocultos durante años. A veces, las verdades son más dolorosas que las mentiras, murmuró Ana mientras se dejaba caer en la silla opuesta. Clara la miró con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me escondiste todo esto?, preguntó Clara, su voz temblando. Ana suspiró, recordando cómo había llegado a ese punto. Quería protegerte, Clara. No quería que supieras lo que realmente sucedió entre tu padre y yo, respondió Ana con lágrimas en los ojos. En ese momento, el teléfono sonó, interrumpiendo la tensa conversación. Era Diego, el motociclista que había intervenido aquella noche. Clara, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo él, su voz seria. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué habrá pasado?, se preguntó. Sin pensarlo dos veces, decidió reunirse con Diego. Cuando llegó al café, lo encontró esperando en una esquina, su rostro grave. He estado investigando sobre tu madre y su pasado. Hay cosas que no sabes, comenzó Diego, y Clara sintió que el universo se encogía a su alrededor. Mientras Diego hablaba, Clara recordó la noche en que corrió hacia los motociclistas, gritando por ayuda. Esa acción impulsiva había cambiado su vida y la de su madre para siempre. Diego le habló de la historia oculta de Ana, de cómo había sido víctima de abusos y cómo había luchado para salir adelante. Tu madre es más fuerte de lo que imaginas, añadió Diego. Clara sintió un torbellino de emociones. Por un lado, la ira seguía burbujeando dentro de ella, pero también había una chispa de comprensión. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó sintiéndose traicionada. Diego se encogió de hombros. No era mi lugar, pero después de lo que sucedió,
Sentí que debías saberlo. Mientras Clara procesaba la revelación, recordó la carta que había encontrado entre las cosas de su madre, una carta que nunca había leído. ¿Qué hice con esa carta?, pensó. Era un objeto simbólico que conectaba su pasado con el presente. Un hilo que podía desatar toda la verdad. ¿Qué pasa si esa carta tiene respuestas?, murmuró. Decidida, Clara regresó a casa y buscó frenéticamente entre las pertenencias de su madre. Finalmente encontró la carta, amarillenta y desgastada. Al abrirla, las palabras parecían cobrar vida. Era un relato sobre su infancia, su lucha y su amor por Clara. «Te prometo que haré todo lo posible para protegerte», decía. Clara sintió que su corazón se rompía al leer esas palabras. Cuando Ana volvió a casa, Clara la miró a los ojos con una nueva determinación. «¿Por qué no me contaste esto?», preguntó. Ana, al ver la carta en manos de su hija, comprendió que el momento de la verdad había llegado. «Porque temía que no pudieras entender», respondió Ana, pero Clara interrumpió. «Ahora entiendo más que nunca». En ese instante, el peso de los secretos comenzó a desvanecerse. Mientras las lágrimas caían por las mejillas de ambas, Clara se dio cuenta de que el camino hacia la reconciliación era difícil, pero no imposible. Diego, observando desde la distancia, sintió que su intervención había sido solo el comienzo de un proceso de sanación. Sin embargo, un giro inesperado llegó cuando Clara, al cerrar la carta, descubrió un pequeño papel escondido en su interior. Era una foto de su padre con otra mujer, una imagen que cambiaría todo lo que pensaba sobre su familia. «¿Quién es ella?», se preguntó, sintiendo que la historia de su madre era mucho más complicada de lo que jamás había imaginado. Clara y Ana se miraron. El silencio entre ellas era pesado, pero la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La relación entre madre e hija estaba en una encrucijada, y ambas sabían que tendrían que enfrentar juntas el pasado si querían construir un futuro. La conexión entre ellas se iba fortaleciendo, pero la incertidumbre sobre el futuro seguía latente, como un eco de las verdades aún no reveladas. En ese momento, Clara tomó la mano de su madre, un gesto simple pero cargado de significado. «Podemos hacerlo juntas», dijo, y Ana asintió, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer entre ellas. La historia de sus vidas estaba entrelazada, y aunque el camino sería difícil, estaban dispuestas a recorrerlo un paso a la vez.